¿Qué tal, colega? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Pues una servidora, María del Socorro García Manzano, nuevamente con ustedes para nuestra sesión semanal de Un libro sin recetas. Recuerden que estamos en la fase 4, en el libro fase 4, y pues bueno, hoy vamos a compartir el tema de subalternidades. Sí, es el segundo tema de este libro, y pues bueno, pasemos al tema que nos ocupará en esta sesión. El tema está titulado en el libro, tal cual lo pueden ver ustedes aquí, que dice cómo reconocer las subalternidades que me rodean. Ese es el tema. Pues vamos a ver qué es lo que se entiende por subalternidades. Cómo reconocer las subalternidades que me rodean. Ese es el tema. Subalternidades es el tema, cómo reconocerlas. Fíjense que este capítulo del libro inicia con este epígrafe de Javier Villaurrutia. Dice: sin más que una mirada y una voz que no recuerdan haber salido de ojos y labios. Vamos a empezar. Fíjense que el texto empieza, este apartado del libro empieza exponiendo una premisa básica de la educación mexicana y dice que en la educación mexicana, cuando alguien llega a un aula de la educación mexicana, no llega en las mismas condiciones para aprender. Dice, tampoco todas las aulas ofrecen las mismas condiciones y los servicios educativos. Estos son diferentes según el lugar donde se ubique el centro escolar. Desde luego, entonces no es lo mismo estudiar en una escuela urbana o en una escuela rural. Y esto dice así: aunque los estados, los sectores hegemónicos insisten en que hay una democracia educativa, es decir, que todo el que quiera puede estudiar y todo el que quiera puede aprender, la verdad es que ya sea por una cuestión económica, racial, sexogenérica o cultural, no todas las niñas ni todos los niños o adolescentes llegan a una escuela en donde se les ofrecen las mismas condiciones. Y justamente a partir de esta premisa es que se desarrolla el texto. Tenemos nuestra premisa básica, ¿no? Y entonces dice, bueno, no todos cuando llegan al aula, no todos los niños y niñas cuando llegan a un aula reciben las mejores condiciones ni los mismos servicios. Y entonces, bajo este supuesto, se hacen mayor inversión, tanto privada o del Estado, en la educación, y se han tenido históricamente un montón de programas en los que se ha gastado muchísimo dinero. No sé, ustedes que son docentes de escuelas de educación básica, pues piensen en escuelas en donde ha habido enciclomedia u otro tipo de programas, o el programa de las tabletas para niños de quinto y sexto. Es decir, se gasta mucho dinero en programas y digamos que los resultados pues no son tan diferentes eh, con inversión y sin inversión. Y entonces los programas justamente fracasan porque además, cuando se implementa un programa, la medición es exclusivamente sobre variables económicas. Cuánto se gasta, a cuánto se va a beneficiar, cuánto vamos a invertir. Y la verdad, dice el texto, pues no todo tiene que ver con variables económicas. No todo lo que pasa en las escuelas tiene que ver con variables económicas. Dice entonces que hay que evaluar esta situación de las escuelas y los programas, y de que no todos reciben las mismas condiciones, no todos reciben los mismos servicios, bajo un enfoque multicultural. ¿Qué significa evaluar con un enfoque multicultural? Bueno, hay que evaluar varios elementos. Por ejemplo, el ejercicio del poder. ¿Quiénes ejercen el poder en la comunidad, en el contexto educativo, en donde se encuentra la escuela? ¿En qué momento histórico está esa escuela? ¿Es una escuela de nueva creación? ¿Es una escuela ya
muy, pues no sé, vieja o quizá nueva. O sea, ¿en qué momento histórico se está desarrollando la situación de una escuela en particular? ¿Qué clases sociales asisten a la escuela? Como decía yo hace un momento, no es lo mismo una escuela rural a una escuela urbana, no se tiene el mismo número de estudiantes, el mismo tipo de estudiantes, porque tiene que ver justamente con todo esto que estamos revisando y con esta sugerencia que dice el texto, que los programas deben de ser evaluados bajo el enfoque multicultural, también revisando el capital económico y el capital cultural. Quizá, dice el texto, el capital económico no es un elemento que se pueda medir fácilmente, pero sí se puede incidir en el capital cultural. Vamos a ver un poco más adelante qué es esto del capital cultural. Y dice, bueno, efectivamente, no podemos evaluar solamente mediante lo económico, de cuánto dinero se le mete a los programas, cuánto dinero se le mete a las escuelas, cuánto se invierte en tecnología o en aulas, sino que esta manera de incidir para mejorar la educación de todos, pues una manera es haciendo un programa analítico, que es justamente la situación por la que están pasando nuestras escuelas, porque hemos tenido la oportunidad ya en las escuelas de realizar este programa analítico. Es decir, tomar el programa que nos da la Secretaría de Educación y contextualizarlo a la comunidad en la que está la escuela. Justamente por eso dice el texto, es importante que maestras y maestros contextualicen los conocimientos y saberes de los programas de estudio de acuerdo con las condiciones y las necesidades de su comunidad. A eso se refiere este planteamiento. Entonces, la herramienta para mejorar el tipo de educación que se da a los estudiantes para diferenciar, digamos, para que reciban la misma educación, la educación que les sea de utilidad, es la elaboración de los programas analíticos, porque el programa analítico es, digamos, por decirlo de alguna manera, la tropicalización del programa que nos da la SEP, pero ajustado a la comunidad en la que se encuentra la escuela de trabajo. Por eso son tan importantes en este contexto de la nueva escuela mexicana la elaboración de los programas analíticos. Dice también el texto, la nueva escuela mexicana tiene como finalidad que la niñez y la juventud puedan ejercer plenamente su derecho a la educación, el cual constituye el principio fundamental de la política educativa nacional, ¿no? Es decir, lo que se establece en el artículo tercero constitucional. Eh, dar educación porque es derecho de la niñez y de la juventud tener educación. Dice, siguiendo a Freire, esto exige de las maestras y los maestros a nivel de su práctica educativa, ya sea a favor o en contra, un cierto tipo de sociedad, ya que el trabajo diario de los docentes es la formación de sujetos para esa sociedad. Una conciencia crítica, es decir, el maestro debe de tener una conciencia crítica frente al programa de estudio, es decir, recibir el programa de estudio y ver qué del programa de estudio abona a la formación de sujetos para la sociedad en la que se vive, para dejar de contribuir a este fenómeno de que la escuela solamente contribuya a formar, pues dentro de una injusticia, ¿no? Que pensemos que por llegar a la escuela
ya se está atendiendo el derecho de la niñez y la juventud a la educación. Dice este texto, no, o sea, no solamente los niños deben de llegar a la escuela y poder estudiar en la escuela, sino tienen derecho a recibir una educación que los forme para la sociedad, para la comunidad en la que viven. Entonces, por eso es importante conocer tanto el programa de estudio como el contexto de la escuela en la que se trabaja. Y dice una pregunta del texto como subtítulo, ¿cómo saber? Y esta es una pregunta, pues, para nosotros los maestros que estamos en las escuelas. Dice, ¿cómo saber que estamos reproduciendo una sociedad injusta a través de la formación de los niños y los niños? O sea, realmente queremos saber si estamos solamente trabajando como docentes, reproduciendo las condiciones de una sociedad injusta, o si los estamos formando con un espíritu crítico para la sociedad en la que viven. Y nos dice el texto, una forma de transformar esta situación, es decir, la situación de que la escuela reproduzca una sociedad injusta, es participar en el codiseño de los programas de estudio y en la construcción colegiada del programa analítico, justamente porque la diversidad de comunidades escolares del país, pues es muy diversa, son las muy diversas las comunidades de nuestro país, y de lo que se trata es de que toda esa experiencia que tienen los maestros, de que conocen la realidad del lugar en el que trabajan, pues sea su aportación para elaborar el programa analítico, para contrarrestar esta educación que hemos tenido de instrumentista, le llama el texto, ¿no? Solamente de cumplir con programas, de cumplir contenidos, de prepararnos para evaluaciones, pues ya sean nacionales o internacionales, y repetir esta perspectiva patriarcal, positivista, colonial, a veces hasta homofóbica y racista que se reproduce en las escuelas. Entonces, la oportunidad que tenemos los docentes de ofrecer una educación eh, para el mejor interés de los niños y las niñas, pues es revisar nuestra participación en el programa analítico y en el codiseño, es decir, intervenir a través de esta autonomía profesional que se le está dando al magisterio, poniendo en juego todos sus saberes para no reproducir una sociedad injusta. Y nos muestra una tabla, un cuadro, este texto nos muestra un cuadro que Pierre Bourdieu en su libro La distinción maneja. ¿De qué se trata el libro de la distinción? Bueno, el libro de la distinción habla sobre las encuestas que realizó por más de una década en Francia, Pierre Bourdieu, para determinar por qué unos juegan ajedrez y otros juegan, o van de caza, o por qué unos nadan y otros juegan canicas, por qué unos van de pesca y otros, pues ni siquiera tienen una experiencia de diversión así, ¿no? ¿Por qué a unos les gusta el fútbol y por qué otros ven los partidos de tenis? Bueno, pues justamente esta tabla explica lo que es el capital, dónde se encuentran y cómo estas características nos sirven para entender por qué, por qué ¿por qué tenemos estas experiencias o por qué nos gustan determinadas actividades? ¿No? Entonces, por ejemplo, vean cómo en el cuadrante el capital cultural, el capital global, dice aquí, tiene un signo de menos, si lo alcanzan a ver. El capital global tiene un signo de menos y acá tiene un signo de más,
¿no? Y dice, bueno, están los asalariados, luego están los empleados que trabajan en el comercio y luego los mandos del sector privado, los profesionales liberales, y dependiendo de la actividad económica y del capital económico, es el capital cultural que se tiene. Les decía yo en una lámina previa que dice el mismo texto, que los maestros pueden incidir en, en mejorar, en trabajar el capital cultural desde la escuela. Y entonces, pues en esa medida, incidir para que el capital cultural que se forma en las escuelas, pues les permita desarrollar ese pensamiento crítico, esa participación pues definida dentro de las actividades de la comunidad. Es decir, no quedarse sentados o pues sin hacer nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que trata de explicarnos Bourdieu en este cuadro. Bueno, es todo un libro que habla de él, pero vean en dónde están el fútbol, por ejemplo, la cerveza, la gente que escuche el acordeón o que toman vino tinto, dónde están los que toman champán o juegan golf, ¿no? Bueno, el desarrollar el capital cultural también es una prerrogativa de la escuela y entonces, si no puede incidir en la parte económica o en las variables económicas, la escuela sí puede incidir mejorando el capital cultural de quienes asisten a la escuela. Dice, al mismo tiempo, seguimos hablando de este mapa de Bourdieu. Al mismo tiempo que el mapa de Bourdieu nos muestra las coordenadas de cómo se distribuyen los privilegios de las diferentes clases sociales, también podemos imaginar las desventajas estructurales que afectan a las clases bajas y el mecanismo que las hace invisibles, el mecanismo que las invisible. Es decir, la tribu de los unos no desea, o sea, no le gusta ver a los otros, ¿no? Es decir, así como que a los que tienen no les gusta voltear a ver a los que no tienen. Y en esta reflexión nos pone el ejemplo del ejército, un ejemplo sobre el ejército zapatista, ¿no? Sobre el discurso que los zapatistas dan cuando hacen su aparición en 1994, ¿no? Las preguntas que ellos planteaban y que decían, ¿de qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, que es el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana aún vive y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? Bueno, tiene todo el texto, este texto en el libro, pues trae todas las preguntas que ellos hicieron al presentar el movimiento, al surgir, ¿no? Al hacerse visibles, ¿no? Y al hacerse visibles, pues bueno, plantear todas estas condiciones en las que ellos estaban. Y dice el texto, bueno, sin menospreciar y guardando todas las distancias posibles con el movimiento zapatista, en el caso de la educación, pues la educación tendría que hacerse preguntas como estas, ¿no? ¿Cuándo el maestro tendrá un salario justo? ¿Cuándo serán democráticas las condiciones físicas de todas las escuelas en el país? ¿Cuándo la docencia será reconocida como una labor ejemplar y vital para la sociedad? ¿Cuándo las instituciones federales, estatales y municipales encargadas de la educación promoverán una pedagogía en las aulas
y no una burocracia represora? ¿Cuándo los empresarios de la educación dejarán de considerar a las escuelas como un botín económico? ¿Cuándo los padres de familia abandonarán la idea de que las aulas no son guarderías de infantes? ¿Cuándo los sindicatos lucharán por mejorar las condiciones educativas de las aulas y no de los bolsillos de los líderes? Y sigue haciendo preguntas, ¿no? Dice, salvando todas las distancias, las escuelas tendrían que estar preguntándose esto para saber que no estamos reproduciendo en las escuelas, pues, sociedades injustas, y entonces trabajar por sociedades más justas. ¿Y cómo? Pues bueno, viendo que se trabajen en las escuelas los programas analíticos, porque hablar de escuela y hablar de igualdad de oportunidades no es lo mismo. Es decir, no todo el que llega a la escuela tiene la mejor educación y no todo aquel que quiere, pues puede llegar a la escuela. Entonces, todos los que llegan sí tienen que tener sí deben de tener la oportunidad de tener una escuela, de cursar una escuela diferente, una escuela en la que los maestros estén preocupados por hacerlos sujetos críticos y participativos y desarrollar características democráticas, todo esto que dice el artículo tercero y que a veces puede parecer letra muerta. Entonces, ¿cómo trabajar? Pues justamente haciendo posible el programa analítico, no como una situación de, ay, ahora las autoridades nos vienen a pedir este documento, sino como la posibilidad de darle a los niños con los que trabajamos, a los niños y a las niñas y a los adolescentes con los que trabajamos, la oportunidad de crecer en una sociedad más justa, partiendo de una escuela más justa, una escuela que les dé herramientas, una escuela que considere el contexto y las cosas que pasan en su comunidad. Y bueno, pues justamente de eso va este capítulo del libro sobre un libro sin recetas, fase 4. Les recuerdo, este es nuestro segundo tema, ¿no? Nuestro segundo tema que habla de las subalternidades, a qué estamos supeditados, a qué estamos eh, en la escuela y qué tendríamos que trabajar, ¿no? ¿Cómo reconocer las subalternidades que nos rodean? Pues bueno, ahí está el poder, está la historia, está la parte económica, está la parte cultural. ¿Y cuál es en la que el maestro puede incidir más? En la parte cultural, desarrollando el capital cultural de los estudiantes, y esto lo puede hacer mejorando, participando en el desarrollo de un programa analítico que realmente responda a la comunidad y a los intereses de los niños, las niñas o los adolescentes que asisten a la escuela de una comunidad en particular. Pues en esta sesión este sería el tema. Yo les agradezco como cada semana que nos visiten, que estén aquí y que podamos seguir aprendiendo de un libro sin recetas. Estamos en la fase 4. Muchas gracias, colegas. Que tengan un bonito día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que ustedes nos ven.